Buenos días, mi nombre es Laura Turégano, soy la subdirectora del KJCC. En mi nombre y en el de la directora Jordana Mendelssohn os doy la bienvenida al taller Investigación Feminista, Metodologías y Prácticas de Experimentación, que ha organizado Verónica Gago, nuestra flamante titular de la Cátedra Andrés Bello en Culturas y Civilizaciones Latinoamericanas. Verónica ha reunido a un grupo internacional de mujeres que han venido desde distintas partes de Latinoamérica y de España para tratar de responder a una serie de preguntas específicas que ella les ha planteado. Nuestra bienvenida a las participantes, a las que nombraré en el más estricto orden alfabético. Ana Julia Bustos, de Argentina; Alondra Carrillo, de Chile; Lucy Caballero, de Argentina; Marta Malo, de España; Fernanda Martins, de Brasil; Celeste Perosino, de Argentina; Rafaela Pimentel, de República Dominicana, pero afincada en España; Elena Silvestre, de Brasil; y Gladys Schul, de Guatemala. Quería hacer una mención especial a Susana Draper, de la Universidad de Princeton, que ha colaborado con nosotros desde el principio para hacer el taller posible. A ella, personalmente, y al Departamento de Literatura Comparada y al Programa de Estudios Latinoamericanos de Princeton les compartimos nuestro sincero agradecimiento. Por último, agradecer el apoyo incondicional del Centro de Estudios Caribeños y Latinoamericanos de NYU, con quien compartimos muchos intereses y proyectos. No quiero extenderme más, ya que nos esperan 2 días intensos de compartir, intercambiar ideas, conocimientos, experiencias. Y sin más, paso la palabra a Verónica Gago y a Susana Draper. Verónica, la verdadera artífice y maestra de ceremonias de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, todos, todes por estar acá, especialmente a las invitadas que viajaron y aceptaron esta invitación a pensar y hacer este taller posible. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por las ganas de estar acá. Es parte de esta invitación colectiva de redes de investigación y de militancia que venimos desarrollando hace muchos años, con algunas más, con otras menos, pero sí de complicidad política, y ese es un poco el principal objetivo de estar acá, de poder aprovechar los recursos de que esta universidad nos está dando ahora para poder reunirnos. Cuando pensamos en enfocar en la cuestión de las metodologías feministas, esta pregunta tiene sobre todo el objetivo de decir cómo hacemos lo que hacemos. Un poco básicamente compartirnos esa pregunta, porque si hay algo que nos parece que es fundamental es que las prácticas feministas hacen de la problematización del saber sobre lo que hacen una cuestión muy relevante. Es decir, no está evidente ni claro de antemano qué significa hacer política cuando hablamos de políticas feministas. Entonces, esa dimensión del saber y del conocimiento como una dimensión orgánica, interna, no delegable, ¿no?, en términos de producción del saber respecto de las propias prácticas, nos parecía que es un tema súper fundamental, y a la vez qué significa inventar, ¿no?, dispositivos, metodologías, técnicas, y que esas maneras de inventar, formas de hacer, no recaen en un saber experto, ¿no? Entonces, en esa tensión es que estábamos pensando este taller, contarnos entre nosotras y nosotres, bueno, cosas que a veces no explicitamos de cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, dar cuenta de esos detalles, de esas formas a veces artesanales, a veces que nos salen, bueno, por experiencia, otras que erramos y ensayamos, y ahí también hay un saber acumulado bien interesante. Entonces, si venimos discutiendo entre varias y varias que las prácticas feministas están disputando, inventando territorios, uno de los territorios es el territorio del conocimiento y del saber, ¿no? Y bueno, lo venimos discutiendo en el seminario acá con varias de las estudiantes, que hay en los feminismos un deseo de teoría, ¿no? Y ese deseo de teoría tiene que ver con la necesidad de fabricar conceptos, de narrar de cierta manera novedosa y disruptiva qué es lo que se hace, qué es lo que se entiende por política. Y ese deseo de teoría me parece que es algo también bien interesante, porque
desafía la división clásica del trabajo entre quienes hacen y quienes piensan, entre quienes teorizan o conceptualizan y quienes tienen la práctica. Y esto desafía, por un lado, el monopolio, digamos, de las instancias del saber legítimo, como son las universidades, pero también desafía ciertas tendencias a veces antiintelectualistas dentro de los movimientos sociales, ¿no? Como si la autenticidad de la práctica se validara en la medida en que no tiene palabra propia, ¿no? Y ese es otro desafío que a nosotros nos interesa pensar y que está muy vivo y muy vital en las prácticas feministas, ¿no? Instancias de autoformación, de producción de libros, de fanzines, de cursos, de debates. Hay una vitalidad ahí que es interesante y había traído una cita de Bell Hooks que me gusta mucho, que dice: ningún otro movimiento por la justicia social en nuestra sociedad ha sido tan autocrítico como el movimiento feminista. La disposición feminista a cambiar de dirección cuando hacía falta ha sido una de las mayores fuentes de fortaleza y vitalidad de la lucha feminista. Creo que esa posibilidad de crítica asociada al conocimiento, a la práctica, es fundamental. Y una crítica que no es ni exterior, ni en términos de una objeción de quien toma distancia, y tampoco del saber experto, ¿no? que son las tres posiciones cuando la crítica se desapega o se siente una posición de superioridad moral para hacer la crítica. Creo que la pregunta es cómo hacemos esas críticas estando involucradas en esas prácticas que permanentemente se están preguntando qué significa hacer política. Entonces, la invitación que hicimos a nuestras invitadas tiene que ver con, bueno, cuáles son los aprendizajes de nuestras prácticas, de nuestras luchas, en qué medida ahí encontramos obstáculos muy concretos para pensar qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer, qué horizontes se van abriendo, cuáles sentimos que se van neutralizando y cerrando, y finalmente también cómo pensar esa disputa epistémica, ¿no? En donde nos damos espacios de discusión, con qué palabras, con qué herramientas, con qué alianzas. Así que esa es un poco la presentación para estos 2 días que, bueno, van a ser bien intensos. Así que le paso la palabra a Susana. Hola, re lindo poder estar todes acá. Y ahora vamos a empezar con la primera mesa y solo quería como, bueno, abrir un poco con el tema, las ideas como que teníamos en la cabeza, ¿no? Que la mesa es investigar violencias. Y entonces para empezar un poco lo que implica hablar de investigar violencias en plural y no investigar la violencia. Y eso creo que se vincula con algo que las luchas feministas están generando y poniendo como clave en el centro, ¿no? Y es la posibilidad de conectar, ¿no? Lo que decía Vero, de conectar y lo que implica hablar de violencias en formas como imbricadas, en formas que vivimos inseparable, pero también en formas que se viven en intensidades diferentes, ¿no? En diferentes lugares. Entonces, poner un poco eso en la mesa y cómo nos exige a la vez diferenciar, ¿no? Las preguntas respecto a las violencias que salen desde las luchas y romper los marcos que imponen las políticas liberales, que lo que hacen es lo opuesto, ¿no? Es decir, que tenemos que separar entre violencias, separar las luchas, nos dicen no podemos mezclar todo, ¿no? Se pierde la especificidad si mezclamos, ¿no? Y sin embargo creo que algo que tiene una memoria larga y una historia larga y a su vez que está siendo central y está siendo reinventado desde distintas luchas es la necesidad de insistir en esa pluralización, ¿no? De cómo nos vinculamos con luchas que quieren terminar con la violencia, ¿no? Y entonces en este panel vamos a tener acá están las 3 compañeras, Celeste Perosino, no sé si quieren sentarse acá o cómo, pero bueno, cada una como va a hablar desde las luchas y desde dónde están articulando saberes, va a presentar, ¿no? Los grupos colectivas desde las cuales, ¿no? Habla. Y vamos a seguir un poco el orden que aparecía en el folleto, ¿no? Que empieza Celeste Perosino, que viene de Buenos Aires y que es fundadora y parte, ¿no? De la colectiva de intervención ante violencias. Va a seguir Gladys Ulzul,
que viene de Totonicapán y nos va a hablar de la defensa, ¿no?, de las tierras comunales, las políticas comunales, ¿no?, y de las luchas en las que participa en su comunidad. Y luego Fernanda Fer Martins, que participa en Laboratoria, este colectivo de investigación internacional, que muchas estamos, Trama Colectiva y el colectivo Territorio en Justicia Social. Así que una cosa que pensamos como dinámica con Vero era, como van a hablar desde territorios, historias, especificidades de luchas, ¿no? Pensamos que después que cada una hable podemos dejar unos minutos para ver si hay preguntas específicas que no se pierdan al final. Dejamos unos minutos así y luego sí abrimos como una especie de conversación, ¿no?, al final. Así que empezamos. Celeste. Bueno, muchas gracias a Verónica por la invitación y a la universidad. Traje unas fotos del trabajo que hacemos de las colectivas de intervención ante las violencias para ir un poco graficando nuestra experiencia de trabajo. La colectiva surge, tiene ya 10 años de trayectoria. Somos un grupo interdisciplinario, feminista, de compañías de las ciencias sociales, sobre todo de la antropología, de la arqueología, de la comunicación y de las ciencias políticas. Trabajamos con dos tipos de intervenciones específicas, o realizamos dos tipos de intervenciones específicas en situaciones de violencia. Por un lado, trabajamos, violencias letales y por el otro lado, búsqueda de personas. Y esto lo hacemos tanto desde una perspectiva de investigación, y esto tiene que ver con la lectura de las causas, el análisis de las causas, las auditorías de los procesos de investigación judiciales, y por el otro lado con trabajo de campo, prospecciones, excavaciones, exhumaciones, que es un poco lo que les traje para graficar en las fotos, que tiene que ver con poder recuperar evidencia de interés pericial para estas causas, ¿no?, en búsqueda de personas en violencias letales. Nuestro paso tiene 10 años y creo que es algo que atraviesa la constitución de colectivas feministas, que es tener una identidad que no es una identidad fija, que no se puede pensar en vínculo con una tarea predeterminada, sino que tenemos una identidad que se va construyendo, se va repensando a través de nuestras experiencias de trabajo, nuestras trayectorias disciplinares, las coyunturas políticas y las problematizaciones ¿no?, colectivas que van surgiendo en todo, o que fueron surgiendo en todo este tiempo. Entonces, digo, a pesar de que son 10 años de trabajo, son 10 años donde estamos todo el tiempo tratando de repensar y ponerle un nombre a nuestra metodología de trabajo, es decir, poder nombrar, y estamos en ese trabajo de poder nombrar bajo un concepto qué es lo que estamos haciendo. Y ahora más adelante después les cuento un poquito en específico esa discusión. Entonces, nuestra metodología se construye para, por un lado, suplir un área de vacancia en las investigaciones de las violencias contemporáneas, y se justifica, por un lado, por la ineficacia del servicio de justicia para dar respuestas a este tipo de violencia y los límites metodológicos de la antropología forense, de la arqueología forense, que surge en los 80 en toda Latinoamérica, para dar respuesta a las violencias contemporáneas, ¿no? Es decir, práctica, digo, que surge para dar violencia, para dar respuesta específica a las violencias en contextos dictatoriales, ¿no? Entonces, en un primer movimiento, el servicio de justicia muestra deficiencias, y eso es un estallido de lo obvio, muestra deficiencias en toda la cadena de investigación, desde la toma de la denuncia hasta lo que es la construcción de la prueba. Y en estos 10 años pudimos construir conocimiento, hacer que nos permita salir del lugar común, de ese trazo grueso de decir, bueno, el servicio de justicia hay que reformarlo, es ineficaz, para poder empezar a entender específicamente en qué es deficitaria la justicia para poder incidir en esos procesos de investigación. Nosotras podemos decir hoy que el sistema de justicia o la ineficacia del servicio de justicia se trama entre la desidia, la discriminación y el desconocimiento, ¿no? Es decir, en estas tres vértices, en estos tres ejes, es que
se construye ese rol deficitario para dar estas respuestas. Entonces, ¿qué es lo que nosotras pudimos aprender acerca de la inacción o la acción deficitaria de la justicia en casos de violencias letales y búsqueda de personas, con fuerte énfasis específico, nosotras en violencias basadas en el género? Les voy a ir haciendo un reconto rápido de cuál es este conocimiento que pudimos ir construyendo. Por un lado, hay un problema como muy grande ya de partida, un apuro muy grande de la justicia de poder calificar los hechos, ¿no? De poder vincular una violencia con un tipo penal, ¿no? Con algún tipo específico de delito. Este apuro genera, digamos, algunos problemas. Por ejemplo, se utilizan tipos penales que dan más respuesta a una agenda de coyuntura que a la realidad del hecho. Esto en Argentina se grafica con el delito de trata de personas, ¿no? Que a partir del 2012, con la ley, muchas de las violencias, muchas de las desapariciones se empiezan a leer como trata de personas. La utilización restrictiva de los tipos penales como el femicidio, es decir, para que una muerte, una violencia letal por razones de género se caratule como femicidio, bueno, se aplica básicamente a casos de violencias entre parejas o expareja, es decir, y queda por fuera una serie de hechos que se podrían investigar, y es una buena práctica investigar como femicidio, como puede ser un suicidio, un accidente, una muerte dudosa, una muerte en el sistema carcelario, es decir, muertes que ocurren de compañeras de mujeres y de compañeras trans dentro del circuito carcelario. Digo, todas estas muertes que ocurren en circuitos de narcocriminalidad, digo, todas estas otras muertes, estas otras violencias letales no se leen, digamos, como en los marcos del femicidio. Y luego una reticencia como muy grande a la aplicación de determinados tipos penales como la desaparición forzada, ¿no? El Servicio de Justicia no quiere dar cuenta de que las instituciones democráticas desaparecen gente y la desaparición forzada en Argentina, igual con toda la trayectoria que tiene la materia, digo, se aplica muy poco para el contexto democrático y cuando se aplica más por imperio, por impulso de las querellas y de las familias que por la voluntad del Servicio de Justicia. Y finalmente la aplicación estereotipada de tipos penales, ¿no? Es decir, hay cosas que le pasan a las mujeres, hay cosas que le pasan a los varones, a las mujeres nos pasa esto de las tratas, a los varones en algunos casos violencia institucional, digamos, podríamos decir. Y por afuera de este horizonte quedan un montón, digamos, de personas con identidades no binarias que no pueden acercarse a un horizonte, ¿no? De justicia, ¿no? Entonces también esto de la aplicación estereotipada de determinados tipos penales. La justicia tiene algunas estrategias para poder complicar o obstruir los procesos de investigación, como es el desdoblamiento de las causas. Vemos que en casos que tienen trascendencia a nivel nacional, la justicia lo que hace es desdoblar los procesos de investigación. Por un lado, la averiguación de un ilícito, por el otro lado, la habeas corpus, la búsqueda de personas. Esto es lo que hace que cuando ingresamos a trabajar en una causa, tenemos que estar siguiendo en paralelo dos procesos administrativos que generan información que se tiene que estar poniendo en diálogo, pero sin embargo, estratégicamente se desdobla. Y esto genera como problemas como muy grandes, digamos, a la hora de investigar. Algo como muy obvio, pero que está bueno decirlo, el Servicio de Justicia desconoce los protocolos específicos de investigación de violencias letales basadas en el género, no conoce ni siquiera el protocolo latinoamericano de Naciones Unidas, que es como un básico, y de ahí para atrás, digo, el protocolo de Estambul, de Minnesota y todos estos protocolos específicos de investigación, que digo, es lo que va a poder direccionar asertivamente el relevamiento de prueba, bueno, es desconocido. La atomización de la praxis, ¿no? Es decir, el Servicio de Justicia no conoce, digamos, los distintos saberes específicos que pueden estar construyendo conocimiento en el marco de una investigación. Y cuando se intenta hacer esto es decir, traer muchos actores estatales o del sector civil para poder hacer un trabajo conjunto en causas judiciales, que esto un poco empieza en Argentina con el caso de Luciano Arruga, de crear una mesa de búsqueda para bueno, ponernos en diálogo, realmente son acciones realmente muy ineficaces, es decir, porque los actores, digo, no hay un plan de trabajo, no hay una coordinación de esos saberes y realmente son
son prácticas que no surgieron, no tuvieron buenos resultados en el país. La difusión masiva en los medios de comunicación es otro aprendizaje de los casos de desaparición. Tienen un efecto como muy nocivo en las causas. Cuando se nacionaliza y se mediatiza un caso, circula fuertemente la foto de una persona desaparecida, esto hace que la ciudadanía se sienta convocada a aportar información, se generen muchas denuncias de haber visto a la persona desaparecida en distintos puntos del país, que esto genera, digamos, una intromisión en que nosotros decimos como mucho ruido de fondo en la investigación, que es información de baja calidad, de poca importancia para la causa, que sin embargo la justicia sale a investigar, ¿no? Esto genera un daño muy grande a las investigaciones, ¿no? Es decir, porque dispersa, amplifica los radios de investigación, amplifica la toma de medidas de prueba. Bien, las violencias, digamos, letales basadas en el género, lo único que las diferencias del resto de las violencias letales es el contexto, es decir, un femicidio lo que se distancia de un homicidio simple es en el contexto, es decir, el femicidio es un crimen de contexto y para poder acreditar las razones de género de esa violencia letal tenemos que reconstruir el contexto. Esto es algo que no se hace comúnmente dentro de los expedientes judiciales y bueno, es uno de los grandes problemas para poder entender, digamos, y acreditar, digamos, el contexto femicida. Luego operan al menos 3 dinámicas sociales en los expedientes. Por un lado, y es lo más común, digo, los estereotipos de género, pero no solo los estereotipos de género sobre la víctima, sino también sobre la familia de la víctima. Nos ha tocado trabajar con casos de desaparición de niños y de niñas, donde las madres eran fuertemente sindicadas como responsables, mucha información generada sobre las vidas de las madres, y poca investigación, incluso en esos casos que nosotros intervenimos, que estaban atravesados por contextos de violencias de género, de los progenitores para con estas mamás. Sin embargo, de eso no se dice mucho, ¿no? Las causas. Sin embargo, se investiga muchísimo a las mamás, generando esto, ¿no? Estereotipos no solo sobre las víctimas, sino también sobre los entornos familiares. Las que disputan sentidos en las causas, y sobre todo en las causas de abuso sexual que nos ha tocado intervenir, son las feminidades, son las mujeres. Es súper interesante ver en los expedientes cómo los varones quedan corridos de la escena del expediente judicial. Las que van a disputar veracidad sobre los hechos a favor o en contra, digamos, de la persona procesada son las mujeres, ¿no? Es decir, y eso me parece que es súper interesante en pensar, digamos, es decir, cómo el servicio de justicia llama estratégicamente a tomar declaración testimonial a determinadas personas y deja por fuera o corridos de la escena a otros actores dentro de la familia que tendrían que ser involucrados. Y otro de los fenómenos sociales que impactan fuertemente las investigaciones son los rumores o las versiones sobre los hechos, ¿no? El rumor, sabemos, está más que estudiado, la dinámica del rumor, digo, es tratar de construir, las comunidades tratan de construir sentido sobre lo ocurrido frente a la incertidumbre. Esto se acumula en los expedientes, es decir, como si fueran datos de la realidad muchas veces. Y eso opera fuertemente, es decir, generando información, como decía más temprano, de poca calidad, que hace que la justicia dispense un montón de tiempo y de recurso escaso en tratar de acreditar o desacreditar estos rumores, y que además que el Servicio de Justicia no tiene ningún tipo de estrategia para ponderar la veracidad o la importancia de esa información. Finalmente el problema es ese, que la justicia no puede, digamos, ponderar o dar un orden de prelación a esa información que se va acumulando sobre los hechos, ¿no? Bueno, y ante la inexistencia esto de resultados, lo que estamos viendo fuertemente que frente a situaciones de búsqueda de personas, la justicia eleva la causa a juicio si tiene sospechosos, si tiene personas procesadas, para lograr una condena, es decir, para lograr una sanción penal y con esto cerrar la búsqueda, ¿no? Entonces, esto, más que un ejercicio, digamos, de justicia,
tiene que ver más con sacarse de encima, y lo digo en estos términos, el proceso de investigación ante, bueno, no contar con las herramientas, no saber, no poder, no interesarles. Y esto genera una afectación muy grande en los procesos de construir verdad sobre lo ocurrido y ni qué decir para con las familias, ¿no? La elevación al juicio se utiliza como para obturar la tarea investigativa de la búsqueda. Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo que estamos haciendo, es incidir para que se mantenga abierto por separado un expediente de búsqueda frente, digamos, a estas elevaciones a juicio. En un segundo movimiento, nosotras lo que hacemos es disputar sentidos con o tensionar esta antropología forense de los 80, que como les decía, surge para dar respuestas a las violencias dictatoriales de toda Latinoamérica y que a poco de empezar a transitar nuestra estrategia, nuestra experiencia de trabajo como colectiva, nos damos cuenta que toca los límites o se muestra no del todo eficaz de manera bastante como rápida. Entonces, y para no excederme con el tiempo, ¿no? Es decir, vemos que hay una utilización muy restrictiva de lo que es la antropología forense, que pareciera que solo puede aplicarse cuando hay restos óseos o frente al hallazgo de restos óseos. Y nuestra experiencia de trabajo de estos 10 años, nosotros tratamos de tocar algún margen, tratamos de ampliar esto, y nos estamos preguntando si realmente lo que hacemos es antropología forense o hacemos algún otro tipo de ciencia social que se dedica al ámbito forense, ¿no? Entonces, en este marco, hemos desarrollado nuestra metodología que aplicamos en casos de gran heterogeneidad, como les decía, femicidios, transfemicidios, violencia sexual, búsqueda por desaparición. Y es en este marco que la antropología forense quizás está asociado a algo demasiado específico que tiene que ver con el trabajo con restos óseos y la identificación puntualmente, que no nos permite, digamos, desarrollar la plasticidad que tenemos a la hora de dar respuesta frente a un caso. Entonces, ¿qué discutimos con esta antropología forense de los 80? Bueno, que la identificación de una persona no puede ser el punto de llegada, nosotros entendemos que tiene que ser un punto de partida en el proceso de construcción de conocimiento sobre lo ocurrido, que en instancia de investigación preliminar, que fue finalmente lo que hace distinta la antropología forense de los 80 de lo que era la antropología previa a esta década, no tiene que... Bueno, ya estoy como retarde. No tiene por qué tener solo el objetivo de plantear una hipótesis de identidad. Creemos que tenemos que pensar la tarea pericial de manera integral. Cada insumo pericial que como antropólogas o arqueólogas presentamos en la justicia tiene potencial de incidir en un servicio de justicia que es ineficaz, que es deficiente. Entonces, no nos podemos quedar con entregar un informe técnico que diga, bueno, cómo realizamos una prospección, cuánto tiempo nos llevó, cuál fue el resultado o cómo nos fue en una determinada excavación. Nosotros tenemos que aprovechar esa vía de acceso al expediente para poder incidir en todo el proceso judicial. Por otro lado, el análisis de restos óseos, y esto tiene que ver con la antropología forense, pero también con la medicina forense, el análisis y los protocolos de autopsia, los formularios que nosotros utilizamos como antropólogas o arqueólogas, son binarios, es decir, no hay representación, no hay métodos de identificación, no hay representación de otras identidades, metodologías de identificación para otras identidades que no sean de manera binaria varones y mujeres, es decir, no se está construyendo conocimiento que nos permita poder trabajar con personas no binarias. Y por otro lado, la relación, discutimos también la relación entre lo forense y las familias afectadas. Nosotros hoy decimos que accionamos en escenarios conflictivos. Muchas veces nos toca actuar en causas judiciales donde no compartimos con la familia las hipótesis de lo ocurrido. Y eso implica un posicionamiento diferente frente a lo que hacía comúnmente la antropología forense y ver cómo vamos a seguir participando iguales en esa causa, cómo vamos a aportar nuestro conocimiento aún frente a esto que nosotros decimos como escenarios conflictivos, porque a lo mejor entre las ideas sobre lo ocurrido y lo que nosotras entendemos que nuestras hipótesis de trabajo hay una distancia grande. Y esto nos ha pasado en casos concretos, ¿no? Es decir, hemos identificado, por ejemplo,
personas en el marco de un proyecto conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, bueno, que se habían investigado como trata, pero finalmente las muertes se habían dado en otros contextos que no tenían nada que ver, como para graficar un accidente de tren y, digamos, cómo acompañar a la familia, digamos, en esta distancia enorme entre, ¿no?, una desaparición por trata de personas y una muerte que se dio en el marco de un accidente de este tipo, ¿no? Hoy lo que nosotros estamos haciendo entonces, y porque ya no tengo más tiempo, pero después en las preguntas podemos volver sobre la metodología específica que llevamos adelante. Hoy lo que nosotros estamos haciendo es disputar la incorporación de la colectiva en expedientes judiciales. Nosotras entendemos que frente a un servicio de justicia deficitario, somos nosotras las que queremos poder determinar, las que podemos querer decidir si una medida judicial, como puede ser como están viendo, una búsqueda, una prospección, una excavación, corresponde ser llevada adelante o no. Y esta es nuestra vía de acceso al expediente para poder, y bueno, después podemos verlo si tenemos tiempo en las preguntas, para poder desarrollar toda nuestra metodología. A nosotras lo que nos interesa es poder hacer lecturas profundas de los expedientes, nos interesa auditar esos expedientes, revisar cómo se tomaron las medidas de prueba para plantear hipótesis de trabajo y una batería de medidas de prueba que permita impulsar los expedientes. Bueno, hasta ahí. Gracias. Dale. No, vos hablabas de esta discusión con la antropología forense en la década de los 80, que decías una antropología que nació para ver qué pasó en esos regímenes dictatoriales que hubo en nuestros países, regímenes apoyados por Estados Unidos, ¿no? Impulsados. Y me preguntaba cuál pensás que es, ¿cómo hubo tanta impulso por parte de Estados Unidos de meter la figura de la trata en nuestros países? ¿Cuál pensás que es el proyecto, o sea, cómo juega esa figura de la trata en el proyecto imperial de Estados Unidos, en la legislación de nuestros países? ¿Qué es lo que permite dejar bajo la figura penal de la trata ¿por qué hay digamos, tanto impulso por parte de Estados Unidos y que eso tuvo eco en distintos países de la región de meter la figura de la trata? Si tenés alguna hipótesis al respecto. Sí, nosotros lo que vemos es claramente, primero, es decir, no hubo una traducción, se baja al plexo normativo interno de nuestro país la figura, así como vino del protocolo de Palermo. Esto ya es un problema en sí mismo porque no permite poder traducir o poder interpretar, digamos, cómo se dan esas dinámicas de existir al interior de nuestro país. Entonces, un primer problema que tiene esa agenda es que entre lo que se piensa como trata de personas, como muy estereotipado, se tiene una distancia muy grande sobre cómo puede operar una situación de captación con fines de explotación, que finalmente eso es la trata de personas, en los territorios. Y yo creo que fue como una respuesta, es decir, como muy cómoda para el servicio de justicia, es decir, en nuestro país a partir del 2012 buena parte de las causas de violencias letales y de desapariciones comienzan a ser leídas como trata de personas. Nosotros cuando empezamos a trabajar, de hecho, bueno, porque no hubo tiempo, pero nosotros empezamos bajo el nombre de Acciones Coordinadas contra la Trata, queriendo dar respuesta a estas desapariciones en el marco de la trata de personas. Cuando empezamos a trabajar, al poco tiempo nos dimos cuenta que no estábamos trabajando con trata, estamos trabajando con femicidio en ámbito doméstico. Que digo, la distancia era muy grande. Entonces, eso digo, ha generado un problema muy, muy grande a la hora de investigar, casos que se podrían haber resuelto, que se podría haber garantizado un acceso a la justicia en poco tiempo, en poco recorrido. Bueno, tardamos 8, 10, 12 años, ¿no? Y me parece que finalmente, digo, nosotros la lectura que hacemos es que es una figura que le queda cómoda al servicio de justicia cuando no tiene hipótesis sobre lo ocurrido. Es decir, y apela a un montón de imaginarios que como
Bueno, en esos años además operó fuerte el caso Marita Verón en nuestro país, que fue un caso de trascendencia nacional y demás, que bueno, es un imaginario que deja cómodo finalmente o genera sentido en la población en general y permite al servicio de justicia construir alguna idea de o algún horizonte de justicia, ¿no? Esa es un poco la lectura que nosotros hacemos con estas agendas internacionales que se bajan sin ningún tipo de traducción, de reinterpretación, de tensión al Código Penal, ¿no?, de nuestro país. Hola, gracias. Quería preguntarte dos cosas. La primera es, pues tú hablas como del papel de los medios y de lo difícil que ha sido o como las barreras que ha tenido también la visibilización en medios de comunicación de los casos y cuál ha sido la reflexión de ustedes entonces de cuál debería ser ese papel de los medios frente a estos casos, porque bueno, yo trabajaba como periodista en Colombia y tenemos esa tendencia a pensar entonces que el caso visible es el que pues como que uno está ayudando cuando visibiliza, pero pues not really. Entonces, como, ¿cuál ha sido para ustedes como esa reflexión de cuál entonces debería ser ese rol de los medios frente a un proceso de investigación como el que ustedes hacen? Y también que nos cuentes un poco como de esa metodología, ustedes cómo tienen acceso a esos expedientes, si tienen algún tipo de publicaciones, como, sí, como, cómo se produce, de esta metodología, cómo se materializa la metodología, en qué tipo de productos que la gente puede acceder, es una cosa que solo hacen ustedes o que tienen varias organizaciones aliadas con las que se aplica, cómo acceden a los expedientes que estudian y si entonces están en alianza con el sistema judicial para poder acceder a ellos. Sí, a ver, no tiene una respuesta como fácil o absoluta a lo que me estás preguntando con respecto al rol de los medios. Nosotros lo que vemos es, por un lado, que sí, claramente la visibilización del caso va a incidir o va a presionar al Servicio de Justicia para dar una respuesta. En un primer movimiento, digamos, un primer análisis, eso está muy bien y puede ser hasta útil. En un segundo movimiento lo que vemos es que hay un problema, es decir, en cómo se comunica. Entonces, digo, los medios en nuestro país o en Argentina, digamos, por lo general replican información de baja calidad sobre los hechos. Y eso termina afectando muchísimo las investigaciones. Entonces, y vuelvo sobre la figura de la trata, es decir, si los medios de comunicación están... Claro, 24 horas diciendo que determinada persona desapareció por trata de personas, esto afecta muchísimo la posibilidad de un horizonte de justicia, la posibilidad de hacer justicia, porque realmente la familia, es decir, está como muy afectada por esa información y genera que cuando nosotras podemos arribar a una resolución, podemos arribar a una identificación, la información que nosotras tenemos para aportar, es decir, no va a construir un horizonte de justicia para la familia porque nos cuesta, es muy difícil desarmar esas imágenes o esas hipótesis que se armó la familia, mediada muchas veces por los medios de comunicación sobre lo ocurrido. Para nosotros, cuando no se comunica de manera eficaz o con información procedente, es decir, se obtura el proceso de justicia. A nosotros nos pasó como en los casos concretos, ¿no? Sentarnos con una familia, es decir, y no poder explicarle la prueba que habíamos producido, es decir, no poder generar con la prueba sentido sobre lo ocurrido para con la familia. Entonces, ahí es donde digo que que la comunicación puede ser o la comunicación masiva puede ser un problema. Y en segunda instancia, y eso lo tenemos como más que claro, es decir, trabajando en expedientes de búsqueda, cuando se nacionaliza una búsqueda y sale masivamente en los medios, a partir de ahí, y sobre todo en los primeros tiempos de una causa, es decir, se llena de un montón de denuncias de personas que llaman al 911 para decir que vieron a la persona desaparecida y esto genera información en el expediente que la justicia no tiene anticuerpo o no tiene una metodología o no tiene una estrategia para poder ponderar. Entonces, casos muy relevantes en nuestro país, en Argentina, se ha perdido muchísimo tiempo en las investigaciones tratando de dar respuesta a esta demanda que se genera, es decir, producto de la mediatización de los casos, más que generar, digamos, una investigación sistemática. Entonces, sí, visibilizar en un primer movimiento puede servir, la cuestión es pensar cómo, ¿no? Vamos a visibilizar esas investigaciones.
Con respecto a cómo accedemos a los expedientes, bueno, podemos acceder de dos maneras, o como peritos oficiales en las causas a pedido de la justicia, de una fiscalía en particular, o lo que hacemos mayoritariamente, que es a pedido, como peritas de parte, a pedidos de las familias de las víctimas. Esas son nuestras dos vías de acceso. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias por organizar este evento, pues que es muy desafiante. En este sentido, creo que para comunidades indígenas nos encontramos ante un doble desafío. En primer lugar, porque efectivamente la tensión que hay entre experto y luchador va a aparecer también. Digamos, es una división que va a aparecer no porque al interior de los movimientos indígenas o de las luchas indígenas esté instalado, sino más bien por la producción de la máquina antropológica que analiza los discursos de las luchas. Entonces, ese es un primer desafío. Y un segundo desafío es también la posibilidad de generalizar desde las propias luchas una interpretación que nos permita comprender la violencia contra las mujeres en las comunidades indígenas, dado que tenemos que luchar contra las meganarrativas. El liberalismo, el capitalismo, incluso el feminismo como una metanarrativa que busca homogeneizar las luchas de las mujeres indígenas. Entonces, como tenemos a la vista este tipo de contradicciones, yo pensé, y traje varios de los datos y algunas pistas metodológicas, sobre todo en procesos de formación con mujeres indígenas jóvenes, más jovencitas que quienes estamos aquí, sino que son chavitas que están en las comunidades y que están documentando. Entonces, a estas alturas ya sabemos que no podemos pensar de manera universal la violencia, efectivamente, pero sí podemos rastrear las formas de expansión de esta violencia y sus variantes en otros territorios. Y eso es lo que yo me propongo discutir. Entonces, creo que para nosotras es muy importante desplazar el qué por el cómo. O sea, más que conceptualizar qué es la violencia de género contra mujeres indígenas, es preguntarnos cómo opera la violencia contra las mujeres indígenas en territorios comunales. Esa pregunta, creo yo tengo una maestra que decía que la parte del problema está resuelta si se plantea bien la pregunta. Y para mí esta pregunta es muy importante porque permite la posibilidad de generalizar y al mismo tiempo guardamos la singularidad del territorio donde estamos investigando. Y como, toda sociedad tiene un calendario y una geografía, yo estoy pensando esta pregunta para el contexto centroamericano, que como ya sabemos, pues es un espacio bastante convulso, que atravesó por guerras civiles, que tuvo un proceso de firma de los acuerdos de paz y la introducción de una era democrática, pero que tiene como telón de fondo toda esta estructura colonial que se ha prolongado en el Estado liberal. Entonces, lidiar en lo que se refiere a tierras comunales o a estructuras comunales o luchas comunales de las mujeres, es muy importante tener en cuenta esta correlación de fuerzas en el momento del extractivismo, pues porque hoy día gran parte de los modelos de acumulación están sustentados por el despojo de tierras comunales donde hay agua, minerales, espacios para monocultivos, incluso las políticas conservacionistas de las áreas protegidas que bajo el pretexto ecologista de proteger la naturaleza, despojan a las comunidades que históricamente han sabido conservar y gestionar los modos de vida en esos territorios. Entonces, claramente para la instalación de estos proyectos extractivos es necesaria las políticas de aterrorización y las políticas de violencia desbordadas contra las comunidades y en particular contra las mujeres indígenas. Esta hipótesis, que no es una hipótesis nueva, porque de hecho en la guerra civil en Guatemala, donde ocurrió genocidio, los planes de campaña eran tan claros que decían que era guardar la relación en lo que fuera posible en lo que respecta a las mujeres y a los niños.
Eso abría el campo a la posibilidad de que el ejército entonces entrara y destruyera las comunidades, comenzando con las mujeres. Entonces esa es una práctica continuada en contra la política comunal. Pero bueno, una vez que estamos ante ese impacto desbordante de la violencia, porque lo que hoy día ocurre en Centroamérica va del orden de desalojos diarios en la región Quechí, de quema de casas, de quema de cultivos, de violación de las mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo investigamos? ¿Cómo no construimos una narrativa puramente victimizante? Porque claramente es necesario tiene que tener el Estado, por la vía de la policía y el ejército, reconstruir las fuerzas del orden para poder intervenir sobre las comunidades en alianzas con los ejércitos privados de las transnacionales. Si necesitan ese entramado de fuerza militar, es porque hay mucha resistencia, es porque no hay posibilidades de docilidad por la vía de la prebenda, o porque ensayan la vía de la prebenda pero no resulta. Entonces precisan de esta lógica ejemplizante de la violencia y del terror. Entonces, por eso, como una de las primeras pistas que les decía yo a las estudiantes es tener a la vista el balance entre la violencia desbordada y la inteligencia comunal para producir una voluntad colectiva de vida. Lo que hay en las comunidades, aunque bueno, muchos discursos lo ponen como en la resistencia y la lucha, y sí, pero hay una voluntad de vida, o sea, voluntad de seguir viviendo, voluntad de que no me quiten mi tierra, voluntad de que no me maten, voluntad de que no me desalojen. Y eso, compañeros, requiere de una organización que significa la actualización de la inteligencia comunal que ha sabido luchar contra la guerra, contra la colonia y contra la república. Incluso, fíjense, contra los mecanismos individualizantes de la democracia. Porque la democracia instaló en Guatemala, después de la firma de los acuerdos de paz, el régimen de representación individual por la vía del voto. Aquello que parece como el gran logro, en realidad vino a descomponer las estructuras políticas que tienen mecanismos de nombramiento de representación política por la vía del trabajo o por la vía de un cierto prestigio construido a partir de la dirigencia. Y no es necesariamente el voto y la democracia la única manera o el único horizonte que se produce como forma política de organizar el mundo. Entonces, es importante balancear, asunto que no es posible con los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo contigo, porque lo que se va a dibujar son narraciones completamente victimizantes y finalmente también de muchísima angustia. Y creo que es importante tener en cuenta y a la vista que si se necesita mandar 4.000 soldados en una comunidad de 300 personas, es porque ahí hay una fuerza comunitaria política muy importante y que se necesita la fuerza desbordada para esto. Entonces, creo que tenemos que movernos entre la angustia y la audacia para no perder de vista esto y entonces construir una narrativa diciendo somos 300 personas y mandan 4.000 policías porque no vamos a soltar estas tierras, porque estas tierras son nuestras y tenemos los títulos y los vamos a defender porque queremos vivir. Ni siquiera la gente no tiene la narrativa de decir vamos a morir por defenderlos. No, aquí queremos vivir. Ahí yo creo que hay una serie de cambios de narrativa que desafortunadamente los investigadores externos no pueden notar pues, por el tiempo de sus investigaciones, el tiempo que se quedan en las comunidades. Luego, creo que también es muy importante estar alerta sobre el pensamiento estratégico que desarrollan las comunidades. Las comunidades hacen todo para no exponerse a la violencia, contrario a las narrativas que dicen, bueno, vamos a poner el cuerpo para defender. Bueno, nosotros tuvimos un desayuno con Fernanda y ya lo avanzamos. Hoy en la mañana tuvimos nuestro mini coloquio. Versus la narrativa de que vamos a poner el cuerpo para que no nos quiten esta tierra, con lo que nos encontramos, colegas, es con estrategias en las cuales la gente quita el cuerpo. O sea, en vez de ponerse enfrente, lo que hace es que pone vallas. Entonces llega la policía, no hay gente, pero el paso está obstaculizado. ¿Y eso qué permite? Que no hay identificación para la persecución penal,
que no hay riesgo de niños y de mujeres, porque las mujeres, sobre todo, que son las que tienen este tipo de producción de estrategias, dicen, es aquel tiempo en el que se decía que si las mujeres están enfrente de la marcha la policía no va a golpear, es mentira. Eso ya se acabó. En Honduras, en Guatemala, barren con toda la resistencia. Entonces, ¿qué tan sano es seguir haciendo campamentos enfrente de los proyectos miteros si sabemos que estamos cerca de sus ejércitos y expuestos completamente a la violencia abierta, así como la violencia de la persecución penal? Porque, bueno, la criminalización y la persecución penal es lo que está sirviendo también como fuerza de tensión para estar evitando las luchas de las mujeres y de las comunidades. Por eso creo que es muy importante estar alerta y sintonizarse con este pensamiento estratégico de cuándo sí poner el cuerpo, cuándo quitar el cuerpo. Y lo que es más importante todavía como investigadoras es que en esto se juega la vida y la perdurabilidad de las luchas. Y yo creo que, bueno, yo lo tenía como hasta el quinto, como inteligencia investigativa, que yo creo que ya ni siquiera es ética del investigador, es inteligencia investigativa, porque creo que es muy importante no transparentar esta información. Porque en qué medida de cuando estamos hablando de esto... conviene que la digamos acá, la verdad. Yo creo que yo de esta gente, ¿no? yo estoy diciendo el 30% de lo que no, y porque estoy dialogando con investigadores. Entonces creo que es muy importante no transparentar la información, porque cuando hablamos, muchas veces, ¿saben qué? Quienes no escuchan es ni la izquierda, ni los movimientos organizados, quienes sí están escuchando y están descifrando es la policía. Entonces es muy importante tener ese balance, y yo digo, inteligencia investigativa, en la medida en que podamos construir un discurso diciendo que lo que está ocurriendo es una nueva ola del genocidio o es la prolongación del genocidio en estos espacios en Centroamérica. Y creo que también otro de los puntos que decíamos, sobre todo por experiencia vital, de que las comunidades donde hoy día se están instalando todos estos proyectos de extracción y de despojo, también son comunidades que sufrieron el genocidio, o comunidades donde se instaló el genocidio y la gente se refugió en México y retornó a recuperar su tierra. Entonces, para ellos, sobre todo, es muy, muy claro notar la continuidad y la novedad en las formas de la violencia. Después de la firma de los acuerdos de paz, por ejemplo, hubieron reformas a las instancias judiciales, incluyendo el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público, como ente investigador, se supone que tiene información veraz y neutral, y que, por lo tanto, después de sus investigaciones, puede establecer si esa comunidad tiene la tierra de por sí o es una comunidad invasora, y si las personas que están organizadas son autoridades indígenas o son una estructura de grupo criminal. Digamos que las hipótesis del Ministerio Público son fácilmente debatibles, sin embargo tienen toda la fuerza de que vienen como resultado de la firma de los acuerdos de paz, y por lo tanto es como la columna vertebral de la democratización de la justicia. Pero las comunidades indígenas tienen claro esa idea y el efecto que tienen las actividades del Ministerio Público en tanto novedad. Sin embargo, la fuerza desde donde opera o la fuerza de donde está trabajando, pues no ha cambiado de bando, y las comunidades, pues, que lo viven, tienen clara esta novedad, digamos, la novedad que se mantiene y lo que se mantiene. Y entonces, estos serían como unas pequeñas pistas que yo creo que sería importante tener a la vista en la medida que se está haciendo investigación en comunidades indígenas. Como les decía, pues tenemos grandes desafíos sobre las metanarrativas que hay sobre las luchas de las mujeres indígenas, tanto el ecologismo, el marxismo, y bueno, ciertas corrientes que están pues teniendo información y produciendo sentido sobre lo que luchan las comunidades o sobre lo que luchamos. Pero creo que hay posibilidades y tenemos ese gran reto, y creo que cada vez más está apareciendo, de la posibilidad de generalización de nuestras investigaciones y darnos cuenta que aquello que está ocurriendo con una singularidad en un territorio se replica en otros lados. Y entonces, para eso, como una segunda parte, yo voy a presentar las conclusiones de un peritaje que hice en el caso de Berta Cáceres, y así se llamaba, porque bueno, tú que vienes también del mundo judicial sabes que hay que ser así como muy rimbombante en el mundo de las investigaciones,
Y entonces solo voy a presentar las conclusiones porque pues ya se nos fue el tiempo y bueno, y para tener, ya, son mis 14 minutos. Bueno, estos son los objetivos que pues los podemos leer y que a mí lo que me interesaba como estrategia contextual de fondo es estudiar la violencia de género que sufren las mujeres indígenas que defienden el río Hualcar. Aunque hay ahí digamos, un ámbito bien singular de esta lucha, eso nos permitió luego generalizar la violencia contra las mujeres. Y nos interesaba también la correlación que hay entre la instalación de un grupo empresarial y la muerte de Berta Cáceres. Miren, aquí hay una primera conclusión. Después de haber hecho una investigación enorme sobre quién era Berta Cáceres, cuáles eran sus luchas, cuál era su historia de vida, cómo estaba ella colocada en el mundo, pues aquí se construye este argumento diciendo que pues Berta Cáceres es una persona que aunque es una individua, es una dirigenta que va a lograr una articulación intracomunitaria y pancomunitaria por la defensa del agua, de las tierras, la vida y todos los bienes comunes. Esto para mí era muy importante, hacer notar que había una lucha comunitaria, pero al mismo tiempo esa lucha comunitaria tiene capacidad de expansión y por eso esta idea de lo pancomunal como fuente fundamental de inspiración, pero también de realización concreta de las luchas de las mujeres. En tanto fuimos analizando todos los procesos y los momentos de ataques que hay contra las mujeres, otra de las conclusiones es que es bastante grande, pero que el asesinato de las mujeres cumple una función de política de aterrorizar a las comunidades. Cuando las mujeres indígenas son asesinadas, son encarceladas, el efecto que hay es una aterrorización de las comunidades, de los niños, de los padres, de la familia y de la trama en general. Una siguiente, por favor, y ya con esa voy a terminar. Y es que fue objeto de mucho debate, y es introducir la idea de feminicidio territorial. Si el feminicidio es un delito o es el asesinato de las mujeres por tener estas condiciones de ser mujer, en realidad a estas mujeres que están asesinando, las están asesinando por defender su tierra, y por lo tanto es feminicidio territorial. Yo digo que el argumento grande también, del cual estas ideas se derivan, pues es el Calibán y la bruja de Silvia Federici. Sin embargo, en un tribunal yo no podría traer este gran argumento, que es importante, y por lo tanto dije, bueno, vamos a jugar a los términos judiciales con ellos. Si estamos hablando de asesinato de mujer, si es un asesinato de una mujer es un feminicidio, pero es un feminicidio territorial. Y eso nos permitió abrir el campo para producir todo el análisis de los arreglos que hay entre las empresas, el Estado y las empresas de seguridad. Hay otras conclusiones sobre colonialismo y luego aquí había que supimos traer del expediente porque se logró la extracción de los teléfonos de los asesinos materiales y del grupo y cuerpo de seguridad. Entonces ahí teníamos los mensajes porque tenían un grupo de WhatsApp para controlar la vida de ella. Entonces, por vía del expediente judicial se pudieron tomar los teléfonos y hacer extracciones de las conversaciones, que quizás pues más adelante podemos contar, pero era con lo que contábamos porque en este momento ya no tenemos esos planes de campaña. No sé si en Argentina lo vieron, pero en Guatemala hubieron planes de campaña, el Victoria 82, el Firmes 84, que eran planes de gobierno para lidiar contra el enemigo interno, que eran las comunidades indígenas. Hoy día, como ese lenguaje no existe, entonces hay planes corporativos. Ahora, ¿cómo se ejecutan los planes corporativos? Con grupos de WhatsApp de seguimiento. Y eso demostraría dos cosas. Una, o la poca inteligencia, o pensar que nunca los iban a tocar porque se creían tan poderosos como para tener. Hay, digamos, si puedes pasar la siguiente, Sergio Rodríguez es el jefe de seguridad. Por favor, la siguiente. Aquí hay, por ejemplo, intervenciones que hay entre David Castillo, que era el gerente de la empresa, y Berta Cáceres. Una vez habla con ella, posteriormente, por favor, pasa la siguiente. David Castillo sigue, la siguiente, por favor.
Jorge Ávila es una persona que también pertenece al grupo de seguridad. Entonces, en paralelo, mientras este personaje habla con Berta Cáceres, va informando de sus actividades y se nota muy bien en los momentos cuando Berta también disuade y manda información de otra manera y ellos se están controlando por 3 o 4 grupos de WhatsApp. De tal manera que el día que la asesinan o los días anteriores a que la asesinan, el intercambio de las conversaciones es tan obvia que es el momento cuando ella está sola o solo cuando está con una persona y ese día deciden actuar. Bueno, esto fue una gran pelea en los tribunales porque pues, los abogados alegaron, entre otras cosas, que yo no podía utilizar el expediente judicial en tanto no era abogada y no comprendía esos instrumentos. Sin embargo, en términos de que es una investigación social, pues nosotros tenemos todos los instrumentos para poder hacerlo. Y por eso creo que es posible hacer análisis que tiendan a generalizarse en lo que respecta a la violencia contra las mujeres y a la violencia contra las mujeres cuando buscan despojar tierras comunales. Bueno, entonces lo voy a dejar hasta ahí porque me pasé. Perdóname si no sé si lo mencionaste antes, pero quisiera saber más cómo tu investigación sociológica termina en una corte, o sea, cómo igual llega ese discurso de investigación social a ser escuchado como si fueras pues un perito judicial, o si no sé si ese es el término, pero sí, que nos cuentes un poquito más como de esa experiencia y cómo, porque pues tengo esta pregunta acá, como entonces, ¿quién investiga los crímenes, no? O como a quién le pertenece, como esa lucha también entre disciplinas, como a quién le pertenece la investigación y esa necesidad de siempre irnos como titulando o solamente el que tenga el cartón es el que lo hace y ahorita tú pues nos muestras esto que es tan impresionante. Es que yo creo que esta contradicción con la que comenzó Vero su intervención creo que es real. Es real sobre todo porque en los tribunales es el ámbito de producción de la verdad. O sea, en la academia hablamos y discutimos, pero que esto tenga la posibilidad de convertirse en una verdad, en eso que se llama la verdad histórica, como se dice en los tribunales, pues es mucho más limitado. Entonces, si por un lado yo presenté una primera parte de lo que sucede y cómo estamos investigando y qué decir y qué no decir, porque esta investigación lo que buscó fue balancear entre la violencia desbordada y el arreglo entre las empresas, el Estado, y no, como dicen en México, no balconear, digamos, qué es lo que hacen las mujeres y qué es lo que ha resultado efectivo. Y creo que y en eso sí, yo no renunciaría completamente, digamos, a los métodos abstractos que aprendimos en la academia, porque es muy importante para presentar argumentos en estos lugares de los tribunales. Yo creo, y no sé si quienes son abogados saben en qué momento en las reformas a los códigos penales con respecto a la presentación de la prueba se amplificó a las pericias, al peritaje social, al peritaje cultural. En un principio solo era peritaje cultural, heredero, digamos, de la lectura imperialista de pensar lo indígena únicamente como cultura o como folclore. Con el paso de los años, los jueces lo han permitido, pero sobre todo los abogados y abogados que vienen de comunidad indígena. O sea, yo la primera vez que fui perito en Guatemala y quien me invitó fue un abogado indígena y me dice, bueno, están diciendo que esto es organización criminal, instigación a delinquir e invasión de tierras, y no es eso. Entonces explíquelo usted por qué no es. Entonces yo así comencé en Guatemala y luego pues ya conocí a gente de Honduras que conocía mi trabajo y me invitó. Digamos, yo creo que es muy plástico la posibilidad de introducir argumentos históricos y sociales dentro de los tribunales, aunque en realidad los tribunales por obligación tendrían que saber en qué lugar están juzgando, que se trata de un proceso sociohistórico, que no es un proceso únicamente de actitudes individuales.
Y creo que es una lucha que han hecho varios abogados y en lo que a mí me respecta de abogados indígenas que son quienes me han invitado y que logran ver la tensión entre ley comunal y ley liberal o este problema que hay entre la democratización y la vida comunal. Es decir, la vida comunal, la política comunal no es un absolutismo, no es cooperativismo y tampoco tiene características del comunismo, porque es lo que dicen, no es que son unos comunistas. No somos comunistas. Tenemos una estructura comunal asamblearia que está atravesada por otro tipo de discursos y por otro tipo de interés colectivo. Y bueno, en Guatemala hay mucha experiencia de eso, de introducir la pericia como forma de explicación en el momento del genocidio, por ejemplo, hubieron varias pericias, pero hoy día por criminalización creo que eso se está cerrando, se está agotando, porque los empresarios también están empezando a hacer sus pericias. Así como nosotros tenemos nuestras pericias. Por ejemplo, cuando yo estuve, pidieron a un consultor externo, que era un señor sociólogo, que podía interrogarme a mí, ¿no? Que era un sociólogo interrogando a otro sociólogo. Entonces, nos empezamos a pelear, digamos, en los tribunales ahí con él. Eso siempre pasa. Creo que lo que vamos avanzando, insisto, ellos lo leen y saben cómo ponernos piedritas en el camino. Hola, Gladys, qué lindo escucharte. Yo tengo una pregunta con relación a los debates y las discusiones que se abrieron a partir, por ejemplo, del juicio contra Efraín Ríos Montt por genocidio en Guatemala y sobre cómo la justicia ordinaria muchas veces no termina de reparar a las víctimas, incluso cuando se hacen sentencias y todas las discusiones que hay con relación a lo que implica la justicia ordinaria frente a la justicia no ordinaria, y me gustaría saber como tu punto de vista también con relación a esto, porque también la justicia ordinaria pues reproduce, ¿no?, todas estas lógicas patriarcales, racistas, y muchas veces incluso cuando se dicta sentencia y se sienta en el banquillo de los acusados a los victimarios, incluso en esos momentos, muchas veces las víctimas no terminan de sentirse completamente sanadas, y eso me gustaría saber cómo lo estás como pensando tú ahora después de hacer como todas estas participaciones en peritajes. Gracias. ¿Por qué no recogemos otras dos? Así allá. Muchas gracias por las presentaciones a las dos. Yo te quería preguntar sobre esto que estabas hablando de las empresas y las corporaciones y quería preguntar un poco sobre cómo ves tú como metodologías o qué maneras útiles de pensar esta justicia frente a las corporaciones. Tal vez mi pregunta es como un poco sobre las escalas de la justicia de las corporaciones, porque siento que está pues el nivel territorial del que tú estás hablando, está el nivel estatal con sus problemas como neoliberales y pues son corporaciones extranjeras como la dimensión como internacional, se vuelven como irrastreables, ¿no? Se vuelven como mecanismos de seguridad privada y quería preguntarte un poco sobre de qué maneras es eficiente o útil ha sido útil para ustedes pensar metodológicamente cómo entrarle a ese problema de que se van volviendo invisibles, mientras su violencia pues no es bastante visible. Bueno, muchas gracias también por la exposición. Yo quería, pensando las dos exposiciones juntas de Celeste y de Gladys, hablabas, Cele, de la imposición, ¿no?, de tipos penales estereotipados, como puede ser el de la trata, y el ruido, ¿no?, que pone la difusión en términos de medios de comunicación. Y pensar el contrapunto con esto que plantea Gladys de una tipología inventada, que es la de femicidio territorial, que da cuenta de otro proceso, pero también de la capacidad de producir, podríamos decir, un tipo penal nuevo con otro tipo de saberes. ¿Y qué sería una estrategia de difusión de ese nombre, de esa caracterización, de esa tipología, que tenga capacidad de propagar y de instalarlo también como concepto político en el debate público, más allá de la instancia judicial, ¿no? Creo que había otra chica allá. Bueno, muchas gracias. Este caso me hizo recordar de varios casos que conocí en Colombia con el despojo,
y he notado que con el despojo hay algo muy importante que está ligado con un territorio, ¿no? Y yo creo que esa parte del feminicidio territorial también aporta hacia una memoria territorial. Y mi pregunta es, ¿cómo es este caso u otros casos parecidos reflejado en esa memoria territorial? Así como hay lo que tú decías como el vericueto, el laberinto, de cómo las instancias operan localmente, pero que luego llegan al ámbito internacional. Y creo que las posibilidades de rastrearlo ha sido puro trabajo de comunidades. También en sus alianzas, se traban bastantes alianzas, por ejemplo en comunidades ishiles, que había una empresa hidroeléctrica italiana, entonces lo que hicieron fue contactar a ciertos lugares y ciertos colectivos de resistencia italiana y les encomendaron esa función, diciendo, bueno, ustedes que andan en esto, investiguen quién es esta empresa, cuándo tienen sus sesiones. Entonces, el día que tenían sus asambleas, estas organizaciones, pues se armaban coordinadamente tanto en Guatemala, decían, bueno, hoy está reuniéndose la ENELCO, y hay un grupo de gente de la solidaridad italiana que lo está haciendo. Esa posibilidad de dibujar un camino en el laberinto también está producida. Probablemente es muy intermitente, a veces no se sostiene completamente en el tiempo, pero está elaborado. De hecho, yo conocí también un grupo de colegas canadienses que sabían cómo era el mecanismo para la compra de acciones en una empresa. Entonces, hablaron, y bueno, muchos jubilados sus pensiones las ponen como acciones dentro de las empresas, entonces hablaron con el grupo de jubilados y los jubilados se presentaron en una empresa canadiense para interpelar estos mecanismos. Entonces creo que la efectividad yo creo que habría que medirla más despacio, sin embargo las posibilidades de rastrear sí es posible por ese lado de la vía de las alianzas con otros colectivos, pero también recordemos que pues, ya no podemos hablar de comunidad indígena ya solo en Guatemala o ya solo en México o ya solo en Ecuador. O sea, comunidades indígenas aquí mismo en Estados Unidos, en Nueva York, está lleno de quichés, de mixtecos, de zapotecos, de canjobales. Por lo tanto, hay comunidad indígena aquí. Y todas estas comunidades no solo son fuerza de trabajo, también son fuerza política organizada que está pendiente de qué es lo que está pasando en su pueblo. Entonces, ahí se juegan varios circuitos también de producción de conocimiento y digamos, de no perder el rastro. Bueno, son varias cosas. Luego creo que sobre esta idea de producir nuestros propios términos, al mismo tiempo que todo el tiempo estamos diciendo, esta mujer no era dueña de una ONG, porque eso decían, ella tiene una ONG. No, ella no es dueña de una ONG, ella es una dirigente comunitaria que logró esta alianza intra y pan comunal. O sea, al mismo tiempo de que les decimos, ustedes están equivocados, lo que dicen no es, también esta posibilidad de instalar en un tribunal, que bueno, la jueza me decía a mí, pero usted no es jurista, o sea, ¿cuál es su jurisprudencia para decir que esto es feminicidio territorial? Y dije, bueno, es que no es la ley la que existe antes de la sociedad, es la sociedad la que existe y que luego, y que puede inventar sus propias categorías. Entonces los fenómenos sociales preceden finalmente a la ley. Y sabes que sí se difundió. Yo creo que en Centroamérica el concepto está más o menos retomado porque ¿qué es lo que sucede? Uno lo dice y la gente lo agarra y dice y lo va complementando y lo va adjetivando, le va poniendo un nuevo verbo. Entonces, yo creo que sí hubieron varias entrevistas que hicimos sobre este concepto, sobre como uno de los resultados que quedó del juicio. Y probablemente el hecho de que no le hayamos dado más seguimiento y más difusión tiene que ver también porque se acaba ese juicio y nos viene otro proceso. Creo que fue muy interesante. Ahora que tú lo preguntas, fue muy interesante la manera de cómo los movimientos feministas, los movimientos indígenas lo tomaron para sí y construyeron varias notas sobre ello. Sí, bueno,
le vamos a dejar el tiempo afuera y luego continuamos la conversación. Dale, buen día a todas, todos. Les pido un poco de paciencia porque soy brasileña y mi castellano como está siempre en sus desafíos, pero me gustaría mucho poner como en palabras la alegría de estar con Vero y Susana en estos días y todas las compas que están aquí. Entonces, muchas gracias por este espacio de producción colaborativa y también por compartir la mesa con Gladys y Celeste. Entonces, desde la idea de preguntas que nos movió a pensar el debate, mi posición es una posición también de pensar las preguntas. Entonces me pongo preguntas para pensar algunos de los problemas de la violencia que trabajamos en Brasil y que pensamos en Brasil. Uno de los puntos que me gustaría empezar es que cuando hablamos de violencia en Brasil, estamos hablando de letalidad. Como son niveles de letalidad continental. Y estamos hablando esto en relación a poblaciones negras y periféricas e indígenas, pero con especial brutalidad por parte del Estado contra las poblaciones periféricas negras. Entonces, la mirada que me voy a intentar a discutir, presentar hoy es un poco desde esta posición brutal de violencia abierta, ¿no? De una violencia estatal que hace desde siempre en Brasil un movimiento de exterminio. Entonces, cuando me voy a hacer una presentación desde dos puntos, uno de investigación que intenta a conectar la violencia y los sentidos de justicia en una investigación sobre manifiestos como convocatorias, consignas globales brasileñas, buscando cómo mapear, cartografar y multiplicar como métodos, como metodologías de poner en conexiones violencias, vulnerabilidad, buscando comprender la territorialidad, pero al mismo tiempo cómo producir semánticas conjuntas puede producir nuevos lenguajes. Entonces, este es como uno de los movimientos que gustaría presentar. No lo sé si tengo tiempo para todo, pero ya está. El otro son de los trabajos, de las acciones que hacemos en conjunto con las familias, con los familiares, con las personas que están viviendo situación de la cárcel, con personas que están empaquetadas por la violencia policial y por la violencia letal del Estado brasileño. Entonces, cuando la pregunta que Vero nos ha propuesto, ¿no? Nos ha proponido, como que es investigar la violencia como desde prácticas feministas, me quedé pensando también qué significa investigar desde las prácticas feministas la violencia, cómo lo hacemos. Entonces estoy un poco con Gladys, como pensar como un desplazamiento de preguntas, y estos, como las propuestas, como la idea que me voy a presentar, son ideas colaborativas desde múltiples lugares, como desde la laboratoria, que está instigando muchas provocaciones en una crítica radical a punición, desde el colectivo Territorio y Justicia Social, que es este trabajo que hacemos con gente impactada por la cárcel y con sus familiares, y desde la Trama, que es un colectivo de traducción anarquista, feminista y antipunitivista, con lo cual yo trabajo con bastante intensidad para hacer como la posibilidad de multiplicación. Entonces, como esto es importante para mí decir, que como no es trabajo que yo estoy haciendo, pero las múltiples experiencias que estoy viviendo simultáneamente para presentar ideas de metodologías, experiencias prácticas en términos de qué prácticas, cómo los hacemos.
En las consideraciones y experiencias que busco presentar, están en pensar puntos sensibles de la violencia, tácticas de resistencias y formas inventivas y comunitarias, que por un lado interpretan el propio pensamiento creativo como constitutivo y por otro lado operan tejiendo acciones compartidas, elaborando interrogantes y buscando respuestas investigativas contrapunitivas. Entonces, quizá más que una discusión sobre antipunitivismo o punitivismo, cómo hacer algo contrapunitivo. O sea, producir mecanismos de resistir a la violencia que opera el Estado y que opera el cotidiano, ¿no? Entonces, esta es una idea que me pone a pensar pistas de cómo la violencia está, cómo se ha enfrentado con la violencia a partir de estrategias colectivas autónomas, buscando desajustar las escuchas más allá de las expresiones denuncia, queja, proceso y sentencia, como qué justicia buscamos, es en qué términos, ¿no? Entonces, operar una capacidad de escucha más allá de las expresiones legales. Esto no significa desconsiderar las expresiones legales, es crear la capacidad de oír de otro modo, como las familias, como la gente está buscando, está demandando justicia y reparación. Entonces, este me parece que es uno de los puntos vitales para pensar cuando hablamos de letalidad, estamos hablando de algo que es precedente, es decir, debíamos estar todos vives, ¿no? Debíamos estar todos aquí. No hay reparación para esto. So, en términos de hablar de letalidad, estamos hablando necesariamente de crear otros modos de operación cotidianas de vida. Esto es algo muy brasileño, esto también con Gladys me pongo a sumar, que es buscar, visibilizar modos de mantener la vida y la alegría a pesar del esfuerzo letal del Estado brasileño. Esto es cómo se operan las vidas precarizadas en Brasil. Esto es como los modos cotidianos de mantener la alegría a pesar de todo. Entonces me parece que la vitalidad es una expresión que al mismo tiempo que hablamos de una letalidad brutal y radical en Brasil, estamos hablando de uno de los países más alegres. Y no es una alegría vacía, es una alegría intensa de deseo de vida. Entonces, en estos términos es cómo poner experiencias para comprender estas prácticas como prácticas transformativas, como prácticas de pensar y repensar la justicia. En este sentido, me parece que estamos buscando pensar experiencias históricas y contemporáneas de persecución y criminalización y el exterminio, que el derecho opera en la proliferación e intensificación de la violencia contra las personas en situaciones precarizadas, cuando instrumentaliza estrategias letales de enfrentamiento a violencia y defensa de la sociedad. Como estas expresiones son muy importantes cuando se presentan junto con propuestas de justicia. Tenemos que poner esta atención en estas expresiones, como me parece que siempre se opera un refuerzo, una intensificación de la violencia contra la gente más impactada. Entonces, son tácticas que con tiempo hemos aprendido hace algún tiempo a desconfiar y que ya no nos convence mucho, ¿no? Entonces, cuando se habla con la idea de defensa social, esto es como siempre expresiones que me parece que tenemos que nos poner atentas. Entonces, esa es una de las expresiones que me parecen claves para poner atención cuando empiezan a circular respuestas como de justicias, demanda de justicias en este sentido. Hemos pensado colectivamente como no solo relacionar ante la violencia, sino también como constituir modos efectivos de autoprotección.
Ayer estábamos hablando un poco sobre cómo la expresión autodefensa se quedó ahora, se tomó como una expresión un poco que está circulando mucho, pero cómo las prácticas cotidianas de autoprotección son prácticas en la periferia brasileña, en las favelas, en la gente que vive todos los días conectada con las experiencias de cárcel, cómo la idea de autoprotección es sensible, es algo que está ahí. En Brasil hablamos siempre de las experiencias de las madres que viven en las favelas, que todos los días lo dicen a sus hijos, a sus hijas, especialmente a sus hijos, que son los más impactados por el genocidio contra la población joven en Brasil, que es como, que se pone tu uniforme, como de la escuela, toma tu identificación y sale así en las calles. Como este es tu modo de bloquear las formas de violencia. Entonces, estas son estrategias de autoprotección. Cómo nosotros podemos pensar y vivir y nos relacionar con estas prácticas de modo inventivo y estratégicas. También nos parece como importante comprender cómo reclamar justicia como responsabilidad colectiva requiere pensar en expresiones como justicia reproductiva, justicia feminista, justicia social. Esto significa salud, vivienda, alimentación, tierra. Esto no es una justicia en términos solo de una justicia estatal penal, pero qué modo ampliar la conexión. Si la violencia, estos feminismos han hecho muy bien, se amplía relación entre violencias, debemos ampliar significados para justicia. Esto también los movimientos sociales conectados a la abolición de las cárceles, de las prisiones, están haciendo hace como 50 años de modo muy estratégico y que debemos como volver nuestras miradas a otros modos de actuar y de hacer movimientos y pensar qué prácticas tenemos ahí que son prácticas contrapunitivas también, pruebas como que prácticas que son de autoprotección. En este sentido también pensar desde esta pregunta cómo buscamos pensar entonces prácticas que se ha buscado cuestionar cómo se puede repensar la violencia interpersonal, doméstica, sexual, reproductiva y la propia noción de violencia de género. En este sentido, en este término, pensamos autodefensa, creación de comunidades más seguras y de las formas no jerárquicas de respuesta al conflicto. O sea, bajar las respuestas, como cómo hacer algo no necesariamente más horizontal, pero ver que hay una jerarquización cuando hablamos de justicia, quién son las personas, quién es la gente que se toma la decisión sobre lo que es justo y lo que no es. ¿Quién se puede ser una víctima? ¿Quién no se puede ser una víctima reconocida, claro? Entonces, como poner esto como formas no jerárquicas, cuya actuación se basa fundamentalmente en el apoyo mutuo y descentralización. Entonces, como pensar esto. Entonces, eso es como lo que estamos intentando hacer, buscando semánticas desde los manifiestos y de las experiencias con los cuales estamos hace tiempo involucrados. Para esto, entonces, lo propongo, hago otras preguntas como ¿con qué experiencia nos relacionamos y cómo estamos las leyendo, ¿no? En este primer punto, trabajamos con manifiestos, trabajos colectivos, como anunciaciones colectivas y consignas, buscando propiamente pensar una idea de rechazar las fronteras de la soberanía nacional, porque esto es algo que el derecho a todo tiempo afirma una necesidad de soberanía. Entonces, poner fronteras es algo que se pone más fuerte en términos de justicia penal. Entonces, abolir las fronteras en términos de comunicación, pero jamás sin ignorar las distinciones específicas
entender también que las fronteras y la soberanía nacional producen limitaciones territoriales impuestas. Entonces Brasil es gigante. Nosotros tenemos todo el tipo de vida interna como en movimientos, y entonces incluso pensar Brasil como algo uniforme es como un problema. Entonces pensar las imposiciones territoriales es siempre también algo que nos importa. Para esto, entonces, tenemos 3 acciones, que es primero mapear, que es buscar todo lo posible a través de movimientos feministas transnacionales o más allá del Brasil. Incluso trabajamos mucho con los brasileños, pero en este movimiento estamos buscando producir un sentido más amplio, ¿no? Desde el feminismo expansivo, comunitario, popular, como Gago presenta, ¿no? Buscando entonces comprender la participación de estos grupos, y ahora estamos pensando un poco esto en estallidos políticos recientes, o sea, cómo los pronunciamientos colectivos están haciendo movimiento de las calles y cómo la búsqueda por justicia está produciendo sentidos, ¿no? Y cómo estos grupos, estas formas de movimientos están se organizando y cuáles son sus estrategias a modos de pensar e enfrentar las violencias de modo diverso contra las mujeres y disidencias. Entonces es mapear, tomar todo posible. Después, cómo hacer el espacio de cartografía, que es más hacer una identificación más específica de los significados de violencia y justicia, ser como un proceso de aprofundizar estas discusiones. Y por fin, intentamos hacer una propuesta de multiplicación. Esta propuesta es como hacer una lectura de contacto desde nuestra propia particular atención a cómo estos significados están produciendo, explicando, presentando prácticas propias, ¿no? Y en estas experiencias nos tomamos para traducir no solo en términos de lenguaje, pero también en términos de cómo conectar al Brasil en las producciones en términos de violencia colonial, ¿no? Cómo se opera esta violencia en muchos términos. Para mí, como también caminar para el fin, pensar como los grupos, que son grupos que trabajamos desde puntos de trabajo muy intenso, de organizaciones que estamos relacionadas, ¿no? Y pensar la violencia colonial como una forma de politización del afecto, el duelo protagonizado como estos grupos impactados por la violencia colonial como grupos que están produciendo vida desde el duelo, ¿no? Entonces, en Brasil tenemos movimientos muy intensos en estos términos, como las Madres de Mayo de São Paulo, las Madres de Manguinho en Río, y de muy cerca de nosotros, en el Río Grande do Sul, nosotros tenemos el grupo de familiares impactados por la cárcel. Entonces, cuando trabajamos con el lenguaje de pensar la violencia de modo conexo, de modo conectado, estamos pensando movimientos que no solo están buscando una justicia en términos de justicia estatal, pero cómo producir una vida más justa. Y traducir esto a través de los manifiestos ha sido uno de los movimientos que hacemos. Y hacer la conexión también con la gente que es impactada directamente por violencia doméstica y sexual. Entonces, hacer estos movimientos, estos trabajos, estos modos de investigación, resultado en también la posibilidad de pensar nuevas gramáticas. Y para esto estamos pensando en lenguajes que circulan diciendo sin silencio, sin olvido, sin perdón. Esto es algo que son ataques
de justicia que podemos ver en Brasil, que son ataques en términos de estrategias contrapunitivas, porque es sin olvido, sin perdón. La idea incluso de perdón es algo que se ponen en términos de una reparación, no en la instancia de reparación económica o de punición, pero también de decir que a decir al Estado que no se perdona, se implica una responsabilidad presente y lo desautoriza, ¿no? Como el elemento que se va a decir si puede o no olvidar, si puede o no perdonar, si esto es o no justicia. Entonces, hacer este movimiento de ataque es como producir también una nueva expresión de contrapunición y contraviolencia letal y colonial. En este sentido, había como muchas otras cosas para decir, como los términos de violencia y cómo estamos trabajando, pero para pensar un punto de estas prácticas como en términos de colectivamente, cuáles interpretaciones somos capaces de poner, uno de los puntos que me parece muy importante, que dejo abierto para nosotros discutirmos, es cómo abrazar la tensión entre los feminismos, los modos de confrontar la violencia y la crítica radical al punitivismo. Porque la idea es cómo hay una tensión, una ambigüedad, una ambivalencia, que es el modo de hacer prácticas autocríticas en movimiento. Entonces, cómo poner esta tensión en el centro al punto de escapar de las polarizaciones y asumir las contradicciones. Pero ¿cómo hacerlo esto? Entonces, yo creo que en estos movimientos que hablo sobre las frentes anticarcelarias en Brasil, las frentes de gente impactada por el genocidio de Estado, por la violencia estatal, están haciendo esto. No necesariamente están diciendo que son feministas o no, pero están abrazando las contradicciones y asumiendo una posición radical que comprende que el Estado produce violencia racista, colonial, capitalista y misógina en Brasil. Entonces, en estos términos, me parece que hay un diagnóstico compartido de cómo producir alianzas e expresiones que tengan como vital, ¿no?, a conjugación de una memoria ancestral, porque esto es algo que sucede en Brasil de modo muy orgánico desde siempre entre mujeres y cuerpos disidentes y vidas precarizadas y racializadas, al mismo tiempo que ponemos esto en conjunto y contemporaneidad para conectar, estrechar formas de vivir sin este modo de violencia brutal que muchas veces nos parece como lo único modo de vivir. Entonces, al mismo tiempo que pensemos en la ancestralidad, pensemos en cómo hacer hoy formas que sean tácticas organizativas en que se ponga un desafío propiamente a la soberanía, al Estado, al derecho, a la justicia estatal, que es como esta soberanía abstracta, ¿no?, pero que al mismo tiempo que afecta directamente nuestro estatuto corporal, y pensar esto como una experimentación heterotópica, porque están produciendo ahora experiencias utópicas presentes en que los nuevos horizontes para justicia, reparación y una vida sin violencia está en marcha. Entonces, por esto pensamos una idea de movimiento feminista conectado con estos procesos para pensar una hipótesis de experimentación de un campo abierto en que necesariamente para pensar el Brasil
urgente poner en conjunto el pasado, la relación con la tierra, con la agua, con los bosques, con la memoria, con las prácticas ancestrales, con las disputas y discusiones feministas, antirracistas, porque esto es como el complejo brasileño, y por esto nos parece a todo el tiempo la posibilidad de poner en palabras, es la posibilidad de decir y producir un esfuerzo poético de producción de nuevos sentidos de vida, en que la alegría se ponga como la práctica vital de otros modos de vivir. Gracias. Hola, buen día a todos, a todas, a todos. Yo quería hacer una pregunta, Fernanda, que tiene que ver con, por decir así, dos dimensiones de pensar justicia. Y nomás digo eso también como una cosa que me viene tomando mucho la cabeza. Porque la idea medio abstracta de justicia que también invade los imaginarios de nuestra gente, o sea, después de 500 años escuchando estas cosas, se pone difícil de manejar cuando pensamos las cosas, bueno, voy a decir así más o menos de una como adentro y afuera. O sea, pensar las cosas no punitivas, pensar cómo escapamos un poco de estos mecanismos violentos, que al final son mecanismos que reproducen nuestras vidas tal como son, o sea, precarizadas, donde estamos subalternizados entre pueblos colonizados, explotados, entre las mujeres, entre gente oprimida. Entonces, ¿cómo pensamos esta idea de, qué sé yo, hay términos como justicia restaurativa, como mediación, sería de conflictos, o sea, estoy hablando de estos términos, pero pueden existir otros, pero esta idea de que se puede manejar o necesitamos manejar con la violencia, lidiar con la violencia de otra manera sin que sea la reproducción de los mecanismos que a nosotros nos están dañando hace tiempo. Al mismo tiempo, afuera, ¿no? Porque ahí está el Estado, y con el Estado no sé si quiero mediar mucho, o sea, es un conflicto medio abierto y que también a veces hay que incluso, como parte de esta discusión de justicia, también decimos y nos organizamos entre nosotros, como decir, a pelear, o sea, de alguna manera también vamos al conflicto. Entonces, quería preguntarte eso, así, ¿cómo están, qué sé yo, si están pensando en las cosas desde estas dos dimensiones, qué sé yo, más o menos eso. ¿La ponente puede hacer una pregunta? De la misma manera, escuchándote, pienso en esta idea tuya de una crítica radical al punitivismo, que si te entendí bien y complementado con nuestra plática del desayuno también, creo que también está asociada a esto que tú decías como la dictadura de la violencia de género como relaciones interpersonales, ¿no? Porque creo que es ahí, por lo menos desde donde lo veo, es ahí donde hay, digamos, grandes cifras de punitivismo por las relaciones interpersonales, más no para este tipo de crímenes, digamos, crímenes de odio o de feminicidio territorial. No es ahí, no es el punitivismo el que va a aparecer, porque tienen toda la capacidad. O sea, David Castillo lo agarraron, pero costó mucho que lo agarraran, y claramente que sí, los pueblos querían que lo metan preso, claro que sí lo metan preso, pero esta digamos, consigna de que lo metan preso a este gerente de la empresa, que se coludió con empresarios, con la policía, que mandó a quemar la casa, que un día llevó, en colaboración con otros, gasolina para incendiar unos camiones y luego echarle la culpa a las comunidades, sí, que se vaya preso. Pero que no se vaya preso el tipo que vive en el barrio, que tuvo una serie de faltas que son claramente cuestionables, pero que no es la cárcel El Horizonte.
Entonces, podemos dialogar un poquito sobre eso. Me has hecho pensar sobre eso. Un poco siguiendo el hilo de lo que planteabas y también del peligro de generalizar, a mí el hilo del análisis que me parece interesante es ver en qué contextos y en qué violencia se activa el punitivismo y en cuáles no interesa, ¿no? En cuáles todo lo contrario, en cuáles lo que impera es la impunidad. Y ahí yo creo que podemos como hilar más fino porque ni siquiera en las relaciones interpersonales siempre hay una respuesta punitiva, ¿no? En las ciudades vemos que en los contextos más periféricos no hay respuesta punitivista cuando, digamos, se produce en el barrio. Sí la hay, si, digamos, la relación de poder entre agresor y agredida, el agresor es migrante vulnerable, ¿no? Y posiblemente o fácilmente criminalizable. Entonces, hacer como una cartografía más fina de cuándo sí se activa un punitivismo extremo y cuándo, por el contrario, sigue imperando la impunidad y no se percibe determinada violencia como violencia, me parece que ayudaría a afinar. Como siguiendo con eso de cómo traemos distinciones y matices, ¿no? Porque, por ejemplo, no hemos hablado, es decir, de cómo socialmente se asocia, bueno, si, desde la mirada más punitivista, si no es ir a la cárcel hay impunidad, ¿no? De cómo se generalizó eso, que es una trampa, porque hay impunidad, ¿no? Por eso mismo de que lo que decía, ¿no? También quien termina en la cárcel usualmente no es el empresario, porque ahí viene el problema de nombrar y de que como la criminalización y la lengua, ¿no? De lo que se llama criminal es esta composición de clase, ¿no? Pero que me parece importante en estos 2 días, ¿no? De también estos matices, cómo los aterrizamos para evitar generalizar, que yo creo que hablar punitivismo, antipunitivismo, como hablábamos ayer, generaliza, y de ahí no nos podemos mover, nos paraliza, porque todo suena enorme, ¿no? Y ahí me parece que, por ejemplo, traer, ¿no? Vos, Lucy, ayer decías, hablemos de impunidad, ¿no? Y luego también de prácticas de responsabilización a distintos niveles, ¿no? Que es lo que creo que usualmente queda fuera de estos debates, ¿no? Y que en ese sentido me parece que es importante lo de pensar prácticas a diferentes niveles, ¿no? Y el rol ahí del Estado, ¿no? De lidiar o no con el Estado y de las formas que se empiezan a generar de otro tipo de respuesta. Yo creo que como no se puede jamás generalizar, incluso la idea de abrazar las tensiones, yo creo que es esto, como poner un punto firme y pensar que desde aquí, como trabajamos, como nos movemos, con cuáles principios, ideas, como movimientos, cómo nos movemos, para dónde, como pontamos nuestras brújulas, ¿no? Es como cómo vemos nuestros deseos. Yo creo que hay algo ahí, y cuando yo hablo como de buscar una alegría vital, es como un modo de reparación e incluso un modo de desautorización contra el Estado. No es nada ingenuo. Para quien conoce un poco de Brasil, sabe que la alegría es algo de desautorización, como de desacato, porque es como un contraproyecto. Entonces, la idea de contrapunición, de contrapunitivismo, me pone como un movimiento en contra. No necesariamente me voy a generalizar los que prácticas son punitivistas o estas prácticas no son punitivistas. Esto es como caer en una trampa, ¿no? Nos vamos a quedar a todo tiempo diciendo que tú es punitivista o tú es punitivista y hacer en un término de juicio moral, que es algo que tenemos que a todo el tiempo sacar. Entonces me voy a empezar por ahí, después como me voy para tu pregunta más específicamente, Elena, que es como de qué modo no pensar entonces este sentido de punitivismo en la comunidad, en la gente. Propiamente cuando hablamos de la justicia penal estamos hablando de una selección muy presente de gente que
siempre la gente más precarizada de las comunidades. Entonces, ¿cuánto de esfuerzo nosotros ponemos en mantener este sentido en términos de justicia? ¿No? Esta racionalidad que ponemos como una, propiamente, que poner en la cárcel se va a hacer una respuesta como de justicia. Entonces, que estamos pensando sobre responsabilidad de las personas involucradas en términos de violencia, ¿no? ¿Quién son la gente, quién son las personas que están produciendo violencia letal? ¿Y de qué modo? Esta gente no sé, como al Estado no lo toca porque son grande parte, en gran medida, parte del Estado. Entonces, cuando cambiamos un poco la posición en términos de impunidad y todo más, me parece que ayer Lucy como pensado un poco esto como la expresión de impunidad. Me parece que quizá estamos hablando más de responsabilidad, de responsabilización, cómo podemos producir responsabilización de gente que está en una posición inmune, a todo el tiempo inmune. Es que Gladys decía, no es como, no, o son burros, ¿no? Como se dijeron antes, estúpidos, o tienen seguramente la sensación de que están inmunes. Entonces, la sensación de inmunización es algo también que podemos pensar en cómo desneutralizar. Esto no se hace necesariamente, yo creo, con las demandas estatales, pero con este confronto de este movimiento de desacato que los movimientos brasileños, que las mujeres que estamos hablando de Madres de Mayo, que lo hacen muy bien, que es decir, yo lo sé, entonces que tú me contestes y me digas cómo tú te vas a responsabilizar por matar a todos nuestros hijos, todos nuestros hijos. Entonces, este desacato de buscar la responsabilización del Estado en términos de total inmunidad, una inmunización completa, es contrapunitivo en términos de pensar qué significa justicia. Cuando hablamos de violencia interpersonal, violencia sexual, ¿cuáles prácticas están operando para desjerarquizar? Estamos hablando de muchas experiencias que son experiencias de justicia transformativa, experiencias que están poniendo en otras cuestiones modos de lidiar con el conflicto entre la gente. Pero cuando hablamos de violencia sexual, no se puede hacer necesariamente una mediación entre víctima y autor como victimario. Esto como se va a poner a hacer procesos de revictimización, pero la justicia también lo hace. Entonces, ¿cómo producir y pensar prácticas que se coloque a la víctima como una persona a no ser reviolentada, entonces no revictimada? Estas experiencias en términos de violencia interpersonal y de violencia sexual, esto es siempre más difícil porque estamos individualizando el problema, pero yo creo que la propuesta de pensar en términos contrapunitivos es pluralizar, es ampliar, es maximizar las discusiones. La violencia sexual no es un problema solo entre las dos personas que están sufriendo y viviendo esto, y sí a toda una comunidad que es afectada. Entonces, pensamos modos múltiples de comprender la violencia, pensamos en modos múltiples de respuesta a esta violencia. Entonces, esto es como multiplicar, es ampliar, es como difundir, es como producir otras tramas de organización para pensar y refletir cuáles justicias podemos, qué modos, qué prácticas están operando que se pueden ser más seguras para las víctimas, Entonces, en estos términos me parece que tenemos experiencias con justicia restaurativa, pero en Brasil esto es como una trampa, porque en justicia restaurativa no sé cómo está aquí, pero en Brasil fue completamente tomada por un sentido de justicia estatal y se opera de modo, en general, de modo muy descuidado, como no hay un problema en cómo esto está están poniendo esto en caso de violencia doméstica, esto
está generando una discusión un poco en serio, pero en términos de prácticas más transformativas podemos pensar experiencias que están vinculadas especialmente con la protección de niñas, de jóvenes, modos de construir comunidades que crean estrategias de protección contra la criminalización de las drogas, contra el esfuerzo policial. Entonces, tenemos que poner estos puntos juntos, ¿no? Y pensar cómo se conectan la punición y la violencia que es producida de modo simultáneo. No sé si cómo se responde un poco, pero adentro pasa por estas prácticas, Elena. Como mirar a ellas como todos los días se hace protección contra la criminalización. Esto es una práctica adentro de contrapunitivismo. No necesariamente es decir, se va o no a hacer un proceso contra este sujeto porque este sujeto fue un violador. Esto es algo que está en nuestra racionalidad y que está puesta. Tenemos que tomar estas medidas y son las medidas que tienen que ser tomadas. La cuestión es cambiar un poco de mirada en términos de pensar qué otras prácticas podemos hacer para proteger a nosotras todas también, para más allá de esta producción antipunitivista o punitivista. Entonces, yo creo que el conflicto se pone de dentro para afuera en términos de decir, más que entre nosotras y entre nosotros, la responsabilidad es más grande y viene de quien también dice que es justicia o que no es, de modo estatal e institucional, que es en Brasil la gente, las instituciones que producen las más graves letalidades, las más graves violencias. Entonces, para mí, me parece que está un poco por ahí. Gracias.